Buenas tardes y bienvenidos todos en nombre de la comunidad educativa Lux Mundi. Qué bueno que poder contar con ustedes esta tarde en este webinar donde el colegio ha querido pues apoyar todo lo que es la vida de familia en estas circunstancias que estamos viviendo a través de esta tarde con dos expositoras del Departamento de Orientación, Laura Pichardo, que es terapeuta familiar, y Leslie Amel, que es psicóloga escolar y tiene un máster en terapia educativa. Entonces, pues, bienvenidos todos y como ustedes saben, vamos a tener un momento, pues, de compartir con ustedes algunas ideas y al final podrán hacer sus preguntas. Entonces, la van a escribir en el chat que dice todos al final, pues, de la presentación. Nosotros vamos a tener los micrófonos apagados, vamos a tener las cámaras apagadas y entonces al final pues podremos intercambiar con ustedes. Pueden levantar la mano para hacer preguntas o en el chat pueden escribirla en donde dice chat todos. Pues damos también la bienvenida a la doctora Leonora Núñez de Bacalar y nuestra directora, que también tendrá unas palabras para ustedes antes de iniciar nuestra charla del día de hoy. Bueno, buenas tardes. Qué alegría poder contactarnos en esta nueva modalidad virtual y sobre todo poder seguir con el programa de la Escuela de Padres de nuestro Departamento de Orientación, que siempre trae tanta información relevante para ustedes como padres y su dinámica familiar. De manera particular, tener adolescentes en una familia es un reto por el solo hecho de ser adolescentes. Y más ahora entonces en esta época de incertidumbre, de cambios, de cuarentena, donde todo se hace más complejo, donde hay que hacer un balance entre lo que es la educación virtual, apoyar en el hogar y demás. Por lo tanto, yo aplaudo esta iniciativa del Departamento de Orientación, le doy las gracias a Laura y a Leslie por este espacio para ustedes. Y nada, le doy la bienvenida a este nuevo espacio Lux Mundi, deseándoles siempre las bendiciones de nuestra parte para cada familia de nuestra comunidad. Gracias, doctora Leonor. Para Leslie, para mí, bueno, es un placer estar aquí presente en esta escuela de padres, con este tema, como usted decía, tan importante, porque la adolescencia de por sí tiene características muy específicas y cómo viven ellos este proceso de aislamiento es muy particular. Y lo que vamos a discutir en el día de hoy, a compartir, son estrategias pues efectivas para aplicar en casa nosotros los padres. Como sabemos, pues la adolescencia es una etapa de muchos cambios, de crecimiento. Vamos a detenernos un primer momento a conectar con esto, porque tenemos que ver a nuestros chicos en base a su realidad. Generalmente están cuestionándose y haciendo preguntas vitales que lo ayudan a conformar su identidad. Ahora mismo nuestros adolescentes están tratando de responder preguntas como quién soy, qué quiero en la vida, y eso es parte de la construcción de su ser. Están sobre todo buscando la diferenciación de la familia, que es algo que comúnmente los padres comentan en el colegio, cómo viven el hecho de que el adolescente que antes quería hacer actividades con papá y mamá, ya no, ya prefiere su propio espacio, ya tiene una perspectiva distinta de ver la vida, hasta intereses diferentes, que si antes todos éramos de un equipo deportivo, pues yo quiero ser de otro, porque eso es parte de pues, mi diferenciación vital para yo poder emanciparme en algún momento, esa búsqueda de independencia, de autonomía, y por eso en el día a día pues van buscando probar cómo pueden ellos ser autosuficientes sin necesidad de ser protegidos por papá y mamá como cuando eran niños pequeños. Y sobre todo, algo que identifica a los adolescentes es ese gran sentido de pertenencia a su grupo de iguales. Es interesante porque hablamos de que los adolescentes quieren ser distintos, quieren diferenciarse y de repente vemos, se me cayó esto, y de repente vemos cómo ellos quieren sentirse parte de su grupo de apoyo. Y por eso para ellos, el tener un grupo de amigos con el cual se sientan compenetrados y se sientan parte, es esencial en este momento de su vida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos en cuarentena y somos adolescentes? Pues lo primero hay que tomar en cuenta que nuestros hijos tienen mucho acceso a la información, a diferencia de los niños pequeños, donde podemos controlar como adultos a la información que los exponemos, ponemos un filtro, la información llega a ellos de forma automática y a veces son ellos los que están mucho más actualizados que nosotros de todas las medidas que se están tomando o de lo que está pasando en los distintos países. Esto hace, y este proceso ha hecho que se generen sentimientos encontrados,
Hace unas semanas leía un reportaje de la revista, bueno, del periódico New York Times, y había pues condensado muchos sentimientos que experimentaban los adolescentes durante este proceso. Para algunos pues está la alegría de estar en casa, se siente complacido de repente estar haciendo cosas con la familia que antes no hacían, pero para otros pues ha sido totalmente desgastante, triste, estar coartado de la libertad de estar con su grupo de apoyo, de no participar de sus actividades extracurriculares. Como hablaba Vanessa en el webinar anterior, evidentemente muchos de ellos están en duelo por pérdida de rituales de pasaje que son esenciales en este momento. Sobre todo vemos que estos chicos que están en los últimos grados pues viven este proceso de cuarentena muchas veces desde el dolor, del dolor de no poder realizar esas actividades que tenía 12 años planificando en mi cabeza y que veía con ilusión, y que de repente toda esta realidad ha pues, roto con esas expectativas que yo tenía. Evidentemente, este aislamiento social genera un impacto en su vida, y en su vida emocional y en sus relaciones interpersonales. Y nuestros chicos han tenido que replantearse la manera de cómo vincularse de forma apropiada. Y es uno de los temas que vamos a hablar más adelante, que de repente ahora nuestros chicos, como su medio de comunicación y de contacto con sus amigos, es a través de los aparatos electrónicos, de repente quieren durar muchas horas con ellos. La forma de afrontar la cuarentena, sí es importante que tomemos en cuenta que va a depender de la personalidad de nuestro hijo, de nuestro adolescente, las estrategias con las que cuenta, esas habilidades que cuenta, y también las características familiares. Hace unos días hablaba con un grupo, el hecho de que es cierto que cuando ha habido una familia que a lo largo del tiempo ha tenido una buena comunicación, buena estructura, un adecuado manejo de los afectos, de repente este proceso, aunque genera tensión en casa, pues ellos cuentan con más recursos para afrontar y para acompañar a sus adolescentes. Cuando de repente vemos adolescentes que han estado inmersos en un ambiente de mucho caos o mucho conflicto, a veces estar en cuarentena, no solamente en ellos, nosotros también los adultos, pues hace que nos exacerben las dificultades. Igual, y creo, Leslie, que lo habíamos hablado en algún momento, con el tema de la personalidad y cómo afecta la cuarentena, habíamos comentado que llama la atención que hay chicos que han logrado adaptarse, no solamente al ritmo académico, sino también adaptarse a la nueva normalidad muy rápido, porque de repente tienen un estilo o tienen estrategias muy particulares que le permiten adaptarse y flexibilizar lo que para ellos era funcional en algún momento. Hay otros que, sin embargo, este proceso ha sido más difícil, le ha costado más, que académicamente todavía le cuesta estructurarse. Hay algunos que cuando ponemos el contacto y hacemos intervenciones en los cursos nos cuentan que se están volviendo locos en casa, que extrañan su vida el día a día y que no ven el momento de que termine este proceso. Sí, realmente depende de la personalidad del adolescente. Hay chicos que son muy de estar en su casa, muy tranquilos, que esta situación les genera hasta paz. Incluso chicos que tienen temas de dificultades de socialización. Yo estaba leyendo un artículo que decía, yo no quiero que se acabe la cuarentena, porque no me tengo que enfrentar al bullying, no me tengo que enfrentar a la ansiedad que me genera socializar. Entonces, realmente hay algunos chicos que sí están, vamos a decir, mejor. Pero hay otros. Y tú sabes, perdón, Leslie, que te interrumpa, pero tú sabes que, y eso lo habíamos comentado, que los chicos muy tecnológicos, que de repente pasaban largas horas jugando videojuegos, de repente han encontrado en esta modalidad virtual un gran plus, que también nos lleva a nosotros como adultos a cuestionarnos. Porque si bien es cierto que entonces están en una zona de confort, ¿qué va a pasar cuando se reinserten en la vida social cotidiana? Sí, estos chicos muy electrónicos, como tú dices, muy cibernéticos, ellos están felices con esta modalidad virtual y usando mucho aparato y viendo mucha televisión, pero por ejemplo los chicos deportistas están desesperados. Entonces es bueno ir conociendo y ir observando cómo nuestro adolescente está viviendo esta etapa. Vamos a compartir un poquito de algunas estrategias como más específicas con relación a este momento. Empatizar con ellos. Es importante, como decía Laura, reconocer que ellos están viviendo un momento difícil como todos, pero en la situación de ellos es más difícil porque
lo que caracteriza a un adolescente es la socialización y esa pertenencia con los iguales. Entonces ahora mismo eso está clausurado. Entonces su mayor fuente de placer, de motivación, está ahora mismo cerrada, que es la socialización, vamos a decir, compartir con amigos. También muchos de ellos se han visto limitados en actividades que esperaban con muchas ansias, como tú decías, las actividades de graduación. Hay un grupo que está en tema de 15 años, que también tenían tal vez una fiesta, un viaje, o sea que campamento fuera. O sea, es una etapa de muchas ilusiones, de muchos sueños, de decir, no, cuando yo cumpla 14 me iban a mandar fuera a un campamento, pero ahora, entonces hay que entender esas frustraciones y que realmente nosotros en nuestra adolescencia nunca vivimos algo así. Entonces, a veces nos puede costar empatizar con ellos porque lo estamos viviendo como adultos y nunca lo vivimos como adolescentes. Pero hay que tratar, hacer el esfuerzo de ponerse en esos zapatos, mirarlos desde la compasión, validar sus emociones, hablar con ellos, cómo tú te sientes, cómo te has sentido, cómo va la cosa, cómo van las tareas, cómo va la situación con los amigos, ¿has hablado con algún amigo? O sea, conectar con ellos. Es importante no dejar que ellos se hagan un confinamiento dentro del confinamiento, porque es muy cómodo si ellos están tranquilos en su habitación ahí trancados y no molestan a nadie, pero es peligroso. Entonces es importante siempre darle su vuelta, a ver qué están haciendo, invitarlos a actividades familiares. Ven, vamos a ver una película, ven, vamos a jugar este juego de mesa, ven que quiero enseñarte a hacer esta receta. O sea, a ellos tal vez no les sale natural esos momentos de familia, pero hay que atraerlos, vamos a decir, con lenguaje positivo, no con imposición, porque muchas veces, ven que esta es la hora de compartir en familia. Con los adolescentes no funciona así, o sea, es bueno atraerlos vamos a decir, con el lenguaje del amor. Ven que quiero todo un ratico contigo, ven, acompáñame a esta película, y usar el humor. Esta es una etapa donde los sentimientos negativos, la ansiedad, la tristeza, la ira, la impaciencia, el miedo, están a flor de piel. O sea, en adolescente, en adulto, en niño, en todo. O sea, están sobre la mesa. Entonces hay que hacer un esfuerzo de buscar esos sentimientos positivos. El chiste, el humor, es fabuloso para romper un poquito ese hielo o esa tensión. Por ejemplo, en vez de... El humor ayuda mucho, Leslie, a desdramatizar las situaciones. Claro. Y de repente yo poder reírme hasta las cosas del día a día y que tuvo que ayudar a cocinar y se le quemó algo, pues es un poquito desdramatizar todo lo que ocurre. Y de eso que tú comentas, Leslie, importante pues notar ahí que en ese empatizar con ellos, como tú decías, quizás mi hijo o mi hija no sea tan abierto en hablar sobre su vida emocional. Pero es interesante cómo yo como madre o padre puedo devolverle un poquito de lo que estoy observando, sin que ellos me digan, y nos pasa todo como padres, sin que nuestros hijos nos digan lo que está pasando por su cabeza. Lo conocemos bastante y podemos hacer una idea de qué puede estar ocurriendo y quizá podemos devolverle un poquito de qué estamos notando que ellos están experimentando y ellos pueden pues confirmarnos o decirnos, no, estoy viviendo algo totalmente distinto. Claro, estar atento a esos cambios. Bueno, hoy lo veo un poco triste, ¿qué habrá pasado? Los padres también tenemos un sexto sentido de, mira, que algo anda mal, veo como que él tiene varios días, vamos a decir, que nadie lo llama o que no está con el celular hablando con nadie, ¿será que habrá pasado algún problema? O lo vi llorando. O sea, darle un poquito de seguimiento a ese momento, a esos cambios, porque en su sistema escolar ellos tienen muchos apoyos, o sea, los compañeros, sus amigos, son sus confidentes, ellos, sus problemas lo hablan con su compañero, con su orientadora, pero ahora mismo nosotros, o sea, los padres, la familia, es la principal fuente de apoyo, entonces tenemos que estar muy disponibles para ellos y evitar juzgar o criticar sus emociones. Eso cierra la puerta inmediatamente. Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. O sea, cuando ellos se abren a nosotros y nosotros juzgamos o criticamos cómo ellos se sienten o lo decimos cómo deberían sentirse, entonces ya ahí no estamos creando las condiciones para que ellos la próxima vez nos cuenten, porque van a evitar ese juicio. Y como tú decías, volviendo un poquito al tema del humor, que es tan importante en este momento de crisis, y con los adolescentes a veces
los llamamos más y los atraemos más si usamos un poquito de humor. Por ejemplo, en vez de decirle, recoge tu habitación, pero esa habitación no se va a recoger sola, o esos zapatos no van a venir caminando para acá. O sea, usar un lenguaje un poquito más flexible, más de humor, más ligero, porque ya la situación de por sí está bastante, vamos a decir, pesada. Y también enfocarnos en las pequeñas cosas positivas que ellos hacen. Si tal vez nosotros quisiéramos que ellos hicieran 10 tareas, 5 tareas en la casa colaborando, pero ese día hizo una, vamos a enfocarnos en esa colaboración que él hizo o ella hizo, porque las cosas que le ponemos la mira son las que crecen. Si nos enfocamos en lo negativo, eso es lo que va a crecer. Si nos enfocamos en esas pequeñas cosas positivas, eso es lo que va a ir creciendo y aumentando. Lo del el respeto a la privacidad, la adolescencia, el adolescente quiere su espacio físico, quiere su tiempo, y es importante respetar esos espacios y flexibilizar, darle un poquito de apertura a cuando ellos se sientan. Mira, yo estoy disponible cuando tú me necesites, o si necesitas ayuda con ese trabajo, estoy aquí para ti. Si nos preocupa algo, como tú decías, si vemos algo que nos preocupa, conversarlo con ellos. Y es ese balance entre respetar su espacio, pero no dejar que se pierdan en ese espacio de soledad, que ahora mismo es bastante solo que están. Entonces, realmente es ese balance entre te dejo, pero no te dejo completamente. Crear espacios de familia, como yo decía, desde la flexibilidad, desde el humor, desde lo gracioso. Ay, ven que quiero ver esto contigo, ven, ayúdame con esto. Es importante nutrir ese contexto familiar, y realmente esa es una de las grandezas o de las bondades de este tiempo. Como tú dices, una de las ganancias de este proceso de aislamiento. Pasar, porque nos pasamos la vida diciendo, yo quiero tener más tiempo con mi familia, yo quiero dedicarle más tiempo a mis hijos. Bueno, la vida te respondió, aquí está el tiempo, ¿qué vas a hacer con él? Entonces, crear espacio para el diálogo, hablar sobre los miedos, las preocupaciones que hemos aprendido. O sea, tenemos también, eso es otro balance que tenemos que buscar entre conversaciones profundas, donde hablemos de sentimientos, de momentos, de aprendizajes, y momentos ligeros de diversión, de jugar un dígalo como pueda, de jugar un Pictionary, de ver una película de chiste. Entonces, es buscar ese balance. Y quizás ahí, Leslie, poner un punto de que no perdamos la perspectiva de que son adolescentes. Hay muchos padres que me dicen, pero yo le invito a jugar y no quiere jugar todo el tiempo. Bueno, pero espérate, vamos a ir un paso a la vez. Vamos a crear momentos de familia. Es como crear un nuevo hábito dentro de esta realidad. De decir, el viernes, para decir un día, el viernes a las 8 de la noche se apagan los celulares y aquí nos vamos a concentrar en un juego de familia. Interesante que siempre demos espacio a que todos puedan expresar lo que les gustaría hacer en ese tiempo, que no sea papá, mamá rígidamente, que eligen este juego, porque muchas veces elegimos lo que a nosotros nos gusta, que nos pasa todo, Leslie, ¿verdad? Que elijo lo que a mí me gusta como mamá o papá para jugar, pero de repente ese no es el interés de mi adolescente, quizás prefiere ver una serie y a mí no me gusta esa serie. Yo tenía una madre que me decía, mi hija quiere hacer unos bailes de esos tutoriales en YouTube, a mí no me gusta tanto, pero es un espacio que para ella es rico y compartirlo con mamá va a nutrirla emocionalmente. Hay que hablar su lenguaje, realmente hay que hablar su lenguaje. Con mi hija de 14 me pasó que ella está en TikTok y todo es TikTok. Todos. Y yo le dije ayer, mira, yo quiero hacer un TikTok contigo, enséñame, porque si eso es lo que tengo que hacer, pues eso es lo que hay que hacer. O sea, si ese es tu lenguaje, pues vamos a hablar tu lenguaje y acercarnos a ellos desde lo que a ellos les gusta. Y también hacer de la casa ahora es nuestro mundo. O sea, en la casa está el colegio, el trabajo, o sea, todo el mundo está en nuestro hogar. Entonces tenemos que tratar de hacer de la casa un lugar agradable, donde ellos quieran estar, porque no hay escapatoria. Entonces, este tiempo lo podemos hacer un tiempo de agonía para todos, o un tiempo agradable. Entonces, dentro de los límites, dentro de las reglas, tratar de hacer que este mundo que tenemos, que nuestra casa, sea lo más agradable posible, y que ellos no recuerden esta época como una tragedia, sino como, ay, yo me acuerdo que en ese tiempo hacíamos esto, jugábamos esto, aprendí a hacer un bizcocho cuando estábamos en cuarentena. O sea, que la cuarentena no se convierta como en ese recuerdo negativo. Cuidar la estructura de la casa, como yo decía, la casa se ha convertido en la escuela, entonces tenemos que cambiar un poquito las reglas que teníamos, hay que modificarlas. Con los adolescentes es importante negociar las reglas, no en el sentido de que ellos deciden cuáles son las reglas,
sino de que ellos nos ayudan a ver tal vez el momento en que se va a hacer. Por ejemplo, si tiene que recoger la habitación, eso no es negociable. Lo que podemos negociar es que tal vez si lo va a hacer en la mañana o lo va a hacer en la tarde. Eso Es interesante cómo eso que tú mencionas, Leslie, cómo esas responsabilidades del hogar, que es ideal porque estamos dando la oportunidad de que ese adolescente que en unos años va a ser mayor de edad y queremos que asuma responsabilidad, que sea capaz de realizar las cosas básicas para sí mismo, pues esto es una oportunidad maravillosa para aprenderlo. Y en ese delegar responsabilidades, lo que tú comentas en la negociación es sumamente rico. Dialogar con ellos. Estas son las tareas de que hay en casa en el día a día. ¿En cuál te gustaría colaborar? Y quizás si tenemos varios hijos, poder dividir entre todos, o hasta que sea rotativo. En esta semana a este le toca fregar, la semana que viene le toca al otro. Pero que ellos asuman la función que le corresponde dentro de su contexto familiar. Y como tú dices, pues desde la flexibilidad. Yo tenía una madre que me decía, yo le coloqué a mi hija todos los días le toca fregar, pero resulta que tenía tareas del colegio y no podía fregar en ese momento. Entonces yo le decía, pero ¿qué pasaría si le cambiamos la hora? Y de repente en lugar del mediodía le toca otra hora que sea más factible para él. Claro. Claro, por ejemplo, hoy justamente me pasó con mis hijos uno tiene que fregar al mediodía y otro en la noche. Entonces me pasó que la grande, que es la que frega al mediodía porque son más cosas y es más grande, ella le dijo al chiquito, te cambio el fregado porque tengo mucha tarea que hacer. Y el chiquito dijo, sí, pero me tiene que hacer otra cosa porque ahora son más cosas que hay que fregar que la noche. Y yo lo dejé, ellos hicieron su negociación. Pero realmente es esa flexibilidad de que hay que hacer las cosas, pero no podemos ser rígidos, porque es una etapa que nos exige ser flexibles, porque sabemos de hoy, pero no sabemos cuál va a ser el plan de mañana. Entonces, esas reglas sí deben estar claras, establecidas, y con ese ingrediente de flexibilidad de tal vez negociar los tiempos, no las acciones y cosas que no son negociables. Límite en el uso de la tecnología. Ahora la tecnología es una parte esencial de ese mundo que tenemos, porque el aprendizaje está completamente virtual. Entonces tenemos que promover espacios de desconectarnos. Tanto los adultos lo necesitamos, porque el trabajo se ha vuelto virtual completamente, como los adolescentes y los niños. Entonces, esos momentos de conversación, de ver fotos, de juegos de mesa, incluso vamos a apagar el internet, vamos a descansar un poquito. Es importante porque nos puede abrumar la tecnología, y los adolescentes se meten en ese mundo y duran horas muertas, y realmente hay que rescatarlos un poquito al mundo real. Ahí surge un tema bastante polémico, Leslie, del tema de que muchas veces estos adolescentes se van con su aparato electrónico a la habitación y llega la noche y papá, mamá se duermen, pero siguen con sus aparatos. Conozco familias que les retiran su tableta o el celular a la hora de dormir para garantizar que pues, tenga una calidad en su sueño. Y hemos visto, y Leslie puede comentar también sobre eso, de chicos que se acuestan en altas horas por estar o jugando o escribiéndose con sus amigos, y lógicamente eso afecta su rendimiento al otro día y la activación de ellos en el día a día. Claro, incluso hay chicos que tú puedes pensar que están ahí y si tienen la cámara apagada pueden estarse durmiendo si se acostaron muy tarde, porque es un momento confuso, porque parecen vacaciones, pero no son vacaciones. Entonces tenemos que tener claro y repetirlo, yo aquí lo repito muchas veces, esto no son vacaciones, estamos en época de colegio, estamos en día de semana. Entonces, ellos necesitan ese recordatorio de que aunque parecieran unas vacaciones, no lo son. Y con la tecnología tenemos que tener ese cuidado. Yo recomiendo mucho el tema de retirarlos ya en la noche, los aparatos. La rutina diaria es importante. Tener un plan de lo que se va a hacer en el día le da a la persona sentido de motivación, sentido de objetivo. Evita la depresión, la ansiedad, porque si yo tengo una lista de lo que yo voy a hacer, no me abrumo con la cantidad de cosas o la poca cosa que tengo que hacer, y es importante tener, vamos a decir, ese norte. Es un elemento para la salud física y emocional, saber qué voy a hacer en la mañana, qué voy a hacer en la tarde, tener un horario fijo, sobre todo los días de semana, que aunque estemos en cuarentena, los chicos deben acostarse a la misma hora y levantarse a la misma hora, porque eso le da al cerebro un sentido de organización. La organización interna del cerebro, viene por la organización externa, física,
a nivel de tiempo y espacio. Cuando estamos organizados en el tiempo y en el espacio, nuestro cerebro se organiza. Si estamos desorganizados a nivel de espacio, o hacemos la tarea un día en el piso, un día en la cama, un día en la mesa, o a nivel de tiempo, la hacemos un día en la mañana, un día en la noche, un día en la tarde, nuestro cerebro no se acostumbra a acomodar esa tarea en mi sistema. Claro, ahí iba a comentar, Leslie, que la palabra que tú utilizaste anteriormente es también vital en el tema de la rutina diaria, que es la flexibilidad. Lógicamente, tenemos que adaptarnos a lo que es funcional para mi hijo. De repente hay chicos que toman sus clases virtuales en la mañana y las tareas prefieren hacerlas a partir de tal hora en la tarde. Para ellos es funcional así. Hay otros que prefieren hacerlo todo en la mañana y dejar lo mínimo para la tarde. Lo interesante es ver qué es funcional para ellos, pero sí reiterar la importancia de que sí existe un esquema que puedan dar continuidad en el día a día y que les pueda ayudar a tener orden en medio de esta realidad. Como tú decías, fácilmente, por estar en casa todo el tiempo, podemos sentir que no estamos en un día de trabajo, un día normal, regular de trabajo, y pues cuidamos con esta rutina que sepa diferenciar cuando llegue el tiempo de descanso y cuando llegue el tiempo de trabajo. Y es importante que una vez que nos sentemos con ellos, establecer esa rutina, qué te funciona, y tratar de apegarnos a ella, porque es por eso se llama rutina, porque si cada día hacemos algo diferente, ya deja de ser una rutina. Entonces es importante, la flexibilidad viene para decidir la rutina, pero una vez que ya la decidimos, mira, yo voy a hacer la tarea de 4 a 6, o yo voy a hacer la tarea entre las horas que tengo libre en la mañana, que no hay clase virtual. Todo eso hay que hablarlo, porque el aprendizaje virtual son dos caras de una moneda. Tenemos las clases presenciales, pero también tenemos las asignaciones. Entonces tenemos que buscar el espacio para esas dos cosas y organizarlas en el tiempo, en el horario del día. Con horas fijas, o sea, con un calendario, con un horario, con una alarma en el celular. Ah, mira, ya sonó, es la hora de la tarea, se terminó la película. Y trabajar en esa parte de organización. Hay chicos que tienen eso ya, vamos a decir, que vienen con eso ya por default, que son organizados, que son estructurados. Hay otros que es importante ayudarlos a generar esa organización y esa estructura, porque no les sale, vamos a decir, de manera natural. La higiene personal. Este es un punto importante, porque al estar todo el tiempo en casa, no puedes descuidar, y más los adolescentes, entre una cosa y otra, entre la clase, el aparato, la película, la serie, ve una serie, otra, y se descuida la higiene personal. Vamos a decir, como yo decía ahorita del cerebro, que necesita, vamos a decir, esa acomodarse a las rutinas. El estado físico nuestro, la ropa que tenemos, si estamos limpios, si estamos peinados, eso le da al cerebro una idea de que es momento de trabajo. Si estamos con una pijama, acostados, sin bañarnos, el cerebro entiende que estamos en momento de descanso, pero si nos cambiamos, si nos bañamos, el cerebro de una vez asume posición, vamos a decir, alerta. Entonces, eso es importante. La higiene es igual para el cerebro lo lee como alerta. Y entonces tenemos que motivar eso como parte de la rutina diaria. Ordenar el espacio, como yo decía. Es importante generar ese espacio fijo donde el chico va a hacer las tareas. Si necesitamos modificar algún espacio, si tal vez el estudio donde ven la película hay que cambiar una mesa y que sea el lugar de hacer las tareas mientras dure la cuarentena, pues hay que hacer una reorganización, pues se hace. Tenemos que organizar este mundo porque tenemos un espacio laboral, un espacio escolar, un espacio de diversión, entonces tenemos que hacer estos espacios estrucurados y organizados. Sí, y ojo, tomando en cuenta, Leslie, que el espacio físico, el espacio de trabajo del adolescente o sus habitaciones son un reflejo de su mundo interior y muchas veces el desorden que vemos es parte de lo que está sucediendo en su cabeza. Recordemos que, como decíamos al inicio, ellos están cuestionándose preguntas vitales para conformar su identidad y para diferenciarse y poder emanciparse finalmente cuando lleguen a la adultez. Entonces, dentro del desorden que muchas veces encontramos en su habitación, que también hay que respetar, pues que hay un orden, sobre todo en el área de trabajo, que es la parte que tú señalas. De trabajo y tener a mano los materiales que necesita. Por ejemplo, si va a tener un encuentro por Zoom de clase de matemática, tiene que tener todo, macota, libro, calculadora, todo lo que va a necesitar de matemática para que no tenga que estar separando, perdiendo el momento de la clase para buscar los materiales.
Y hay momentos en que no se necesita el celular. Tal vez en algunas clases sí se necesita, pero hay otras que podemos desconectarnos del celular, sugerirle a ellos que lo aparten para que puedan concentrarse en lo que tienen que hacer. El descanso es importante. Y esto también es algo que tenemos que conversar con ellos, cómo a ellos les funciona. No podemos medirlos por nuestra vara. Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo personal, yo era muy de trabajar hasta terminar. Yo prefería trabajar mucho tiempo, un tiempo largo, para después terminar y estar tranquila. Ese es mi método. Y yo le insistí a mi hija mucho en que esa era la mejor forma, porque ya tú terminas, ya tú estás tranquila y tú sales de eso. Y ella un día me dijo, pero es que eso te funcionaba a ti. A mí me funciona hacer descansos y después seguir. Y ahí es algo que hay que respetar, esa es su forma. Entonces tenemos que analizar, conversar con ellos, cómo le funciona. Si tú vas a trabajar media hora y haces un descanso y después trabajas media hora, o si tú vas a trabajar la tarde completa hasta que termine, si tú vas a trabajar por asignatura, por ejemplo, hoy voy a terminar todo lo de matemáticas, o tú vas a trabajar en base a lo que hay cada día. Y quizás ahí, Leslie, va conectado también al estilo de aprendizaje de nuestro adolescente. Muchos tenemos en casa chicos muy kinestésicos que necesitan el movimiento. Y el estar una hora sentada tomando una clase, seguir haciendo tareas sentado, volver y tomar otra clase, a ellos mismos no les funciona. Y de repente tan solo ellos pararse, moverse, tomar una pelota, caminar por algún espacio de la casa, lo ayuda a poder redireccionar la atención. Exactamente, y respetar y promover que salgan otros espacios, a la terraza, al parqueo, al balcón. O sea, que también esa oxigenación, aunque estemos en apartamentos o en casas, el contacto con la naturaleza, ver ese verde, mirar hacia afuera, ver los pajaritos, o sea, la naturaleza calma y enfoca la atención nuevamente. Entonces, generar y nos ayuda a regularnos, porque darme un momento para apreciar mi medio ambiente, para entrar en contacto con la naturaleza, para escuchar el sonido del viento, el sonido de los árboles, de los animales, como tú mencionas, me ayuda también a calmarme y a regularme. Y tratar de que ese momento de descanso no esté vinculado a la tecnología, porque ya están en pantalla el día entero. Entonces, hay un momento en que yo acá le digo, hay que descansar la vista, hay que descansar los ojos, hay que mirar a otro panorama. Entonces, bueno, ahí interesante el tema de promover hábitos saludables. Y digo promover y modelar. ¿Por qué? Porque muchas veces, y Leslie, le hemos hablado también, queremos que nuestros hijos coman mucho mejor en casa. Y queremos que coman verduras. Tenía una familia ayer que me decía, yo quiero que coman muchos vegetales. ¿Y los adultos comen vegetales? No, pues lo primero que tenemos que modelar esos hábitos saludables somos nosotros. Pero es interesante, porque ya sea a través del ejercicio, a través de ejercicios de respiración desde casa, desde el colegio hacíamos los espacios de silenciamiento, que eran muy ricos para conectar consigo mismo, a través del sueño, del descanso apropiado, pues lo que estamos buscando, su bienestar físico, emocional y mental. O sea, que cómo desde el día a día podemos promover, y creo que esta oportunidad es maravillosa, porque como estamos en casa, tenemos hasta más control para poder introducir en nuestro diario vivir hábitos mucho más saludables. Claro, y como tú decías, modelarlos y buscar tal vez en esos hábitos podemos encontrar, vamos a decir, un vínculo. Si descubrimos que encontramos unos videos de ejercicio en YouTube que nos gusta y podemos hacer juntos, eso también es una forma de conectar. Aquí, bueno, también decíamos la importancia de promover tiempo para la solidaridad. Es interesante porque muchas investigaciones hablan que si estamos en un estado emocional donde nos sentimos decaídos y tristes, el hecho de yo poder colaborar con otro me nutre emocionalmente a mí. Entonces, ¿cómo puedo ser solidario? ¿Cómo puedo promover que mi adolescente sea solidario en esta realidad? Basándome en lo que tengo. A veces, y mencionamos, una llamada a los abuelos, tener el espacio de conectar con otra persona y de repente dedicar más tiempo para hablar con abuelo o abuela a través de una videollamada y sentir que para ellos esta llamada es sumamente significativa. A llamar, si me he dado cuenta que mi compañero de clase está pasando por una situación, que su papá está enfermo, que tiene un familiar enfermo, que ha ocurrido algo en su familia, tener la empatía con el otro. Leslie hablaba en el inicio de ser empático con nuestros adolescentes, pero yo creo que lo más interesante es ser empático con ellos y enseñarle a ellos a ser empático con su entorno, porque eso es lo que va a ayudarle también a desarrollar mecanismos de resiliencia a través del tiempo. Y sobre todo aquí volvemos con el tema de enseñar con el ejemplo.
si yo quiero que mi adolescente sea solidario, hay padres que me dicen, pero es que si yo no le digo que me ayude a recoger, él no me ayuda. También vamos a practicarlo nosotros. Tú necesitas ayuda. ¿Qué puedo hacer por ti? Te veo agobiado con las tareas del colegio. ¿Cómo te puedo ayudar a organizarte? Que si no quiere, pues válido, pero que sepa que yo estoy a disposición para ellos, para colaborar. Claro, esa frase de si me necesitas, estoy aquí, es importante porque aunque ellos, parte de lo típico, de que no piden ayuda, tú piensas que no le interesa el contacto físico, que no le interesa conversar, pero en el fondo sí. Entonces, si tú crees que dejándolos en su mundo y aceptando su aislamiento, tú estás realmente satisfaciendo esas necesidades. Realmente no, porque ellos no lo dicen, pero lo necesitan. Claro. Y sabes que muy lindo de don Luis García Dubús, que decía eso, abrázalo, porque él cree que no lo quiere y que no lo necesita, pero sí lo quiere y sí lo necesita. Y abrázalo aunque no quiera. Entonces, aunque respetamos el espacio, sí a veces hay que buscarlo, porque no podemos quedarnos sentados esperando que venga de ellos. Interesante, pues Leslie y yo conversábamos, ¿qué pasa con esos casos de padres que sí observan a sus hijos en casa muy ansiosos o muy preocupados? Lo primero, señores, hay que hablar, no somos adivinos, tenemos que preguntarle qué está ocurriendo, qué les preocupa, indagar. Nos sirve siempre, cuando hablamos de adolescentes, hacer preguntas abiertas, que sean ellos más los que hablen que nosotros, porque a veces queremos venir ya con un sermón que no sabemos y eso no abre, pues no abre al diálogo. A mí me funciona bastante y es una estrategia que comparto con padres, que a veces yo utilizo ejemplos de terceros, pero para hablar de lo que sucede aquí. Por ejemplo, podemos decir, mira, me dijo la mamá de alguien, de fulanita, de una hija, de una amiga tuya, que la ha notado preocupada, la ha notado triste. ¿Tú la has notado así? ¿Y a ti? ¿Te ha pasado? Podemos utilizar este tipo de estrategia para a través de un tercero poder entrar en la vida de nuestro adolescente, pero no solamente con eso, con otros temas también que son de importancia para ellos, que a veces el ser muy confrontativo, muy directo, lo que hace que pues cierra la puerta del diálogo. Igual escuchar sus pensamientos catastróficos, a veces, y nos pasa no solamente con nuestros hijos, también con amigos, con nuestra pareja, que desde que alguien viene a comentarnos algo catastrófico, algo que le preocupa, que ve en la noticia, inmediatamente invalidamos, decimos, no le haga caso, a mí no me diga. Pero en el caso de nuestro adolescente, vamos a permitir que nos hablen, vamos a escuchar cuál es su pensamiento, porque así vamos a poder arrojarle luz. Poníamos aquí promover la calma. Ahí viene la parte de ayudarle a regularse a través de la respiración, a través del silenciamiento, de entrar en contacto consigo mismo, de comenzar a utilizar la lógica. Ok, esto que te preocupa es válido, claro, y ahí vuelve el tema de validar y de empatizar con sus emociones. Ahora, ¿qué te parece? Esa noticia que tuviste, vamos a analizarlo un poquito, porque cuando lo ayudamos a construir, pues es mucho más rico con ellos. Claro, y también valorar lo que para ellos es importante, porque tal vez nosotros ahora como adultos, que estamos viendo tantas tragedias, personas muriendo, personas perdiendo su empleo, realmente él no dice que se siente mal porque no va a poder ir a una fiesta que tenía Juancito planeada para sus 15 años, y tú lo miras y dices como que mira, o sea, estamos en una pandemia, tú estás pensando en la fiesta de Juancito, pero realmente eso para ellos es un mundo. Entonces tenemos que entenderlo y tenemos que ponerle el valor que que ellos le dan, no que nosotros como adultos le damos, porque cuando éramos adolescentes la fiesta de Juancito era importante también. Entonces a veces minimizamos sus problemas. Ahí, Leslie, en lo que tú comentas, es importante recordar ese narcisismo adolescente. Los adolescentes piensan que el mundo gira mucho en torno a ellos, y nos pasa mucho en el colegio, que de repente ellos vienen a mi oficina y me dicen, Laura, esto ocurrió y fue a mí en particular. Y cuando escuchamos, conectamos con ellos, pero luego analizamos, no fue a esa persona en particular, le ha pasado a otras personas, pero ellos miran todo en base a lo que le ocurre a ellos y cómo le afecta a ellos. Interesante, en la medida de lo posible, ayudarlos y acompañarlos a buscar soluciones. Y me voy con en el tema académico, Leslie. Muchas veces tengo padres que los chicos están bastante ansiosos porque tienen tareas pendientes, porque tienen entrega. Vamos a calmarlo, vamos a escucharlo, vamos a calmarlo y vamos a centrarnos en soluciones efectivas. Lo interesante de esta cuarentena es que nos está dando la oportunidad de enseñarle destrezas básicas a nuestros hijos y habilidades básicas que van a utilizar en su vida adulta. Entonces, ¿se siente abrumado? Detente, vamos a respirar, vamos a buscar soluciones. Probablemente nos digan en un momento, no, esto no hay manera de solucionarlo, esto es terrible, no voy a poder lograrlo.
pero luego que se calme, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Cómo podemos buscar una solución que sea efectiva? Y sobre todo cerramos ahí con ayudarlos a entender que esto pasará. Una mirada esperanzadora al futuro. Si bien es cierto que nosotros como adultos no hemos pasado por una situación como esta, sí podemos decir que de nuestro trayecto de vida hemos pasado por situaciones difíciles y sabemos que las situaciones pasan, tenemos esa certeza. Entonces, acompañarlos a ver un futuro esperanzador y que esto no va a acabar. Bien. Finalmente, queríamos compartir con ustedes algunas señales de alerta, porque sé que hay padres que dicen, bueno, pero ¿cómo yo sé que tengo que tener una mirada más cercana a mi hijo? Bueno, si hay alteración significativa en sus hábitos de higiene y alimentación y de sueño, pues es importante pues, estar atento. ¿Cómo está durmiendo? Veo que tiene insomnio, que le cuesta, o al contrario, veo que pasa el día completo durmiendo, veo que no se quiere alimentar o está comiendo por atracones y con mucha ansiedad. Interesante, y antes de seguir, tomar en cuenta que tenemos que ver cuál ha sido nuestro perfil de nuestro chico a lo largo del tiempo. Si mi hijo ha tenido esta forma de dormir a lo largo de los años, probablemente esto no es que se ha exacerbado con la cuarentena, es que esto es tal cual siempre ha sido. Ver el tema... Alerta, estar muy atento a los cambios que muestra. Sí. Si hay inestabilidad emocional, más allá de lo esperado para el adolescente. ¿Por qué? Porque es verdad que el adolescente en un momento está irritado. Leslie, tú lo puedes confirmar. Un momento está irritado, un momento está feliz, un momento quiere compartir, otro momento quiere su espacio. Pero ¿qué pasa cuando yo veo que mi adolescente, dentro de lo que se espera para esa persona, por cómo es él, porque yo lo conozco, porque yo la conozco, noto cambios muy bruscos, o la noto muy triste, o la noto demasiado ansiosa, o la noto muy enojado, lo noto muy enojado con frecuencia? Si hay una preocupación excesiva, sabemos que todos estamos preocupados, eso lo sabemos y lo compartimos. Ahora, percibimos casos donde hay chicos que están más preocupados que la media, que tienen un pensamiento recurrente, catastrófico, que están todo el tiempo inclusive hiper alerta con todo el tema de higiene, que llega a un punto que les causa unos cuadros de ansiedad bastante grandes. Si hay dificultad para concentrarse y que ellos mismos no lo verbalizan, que no pueden enfocarse en la tarea, vemos que se dispersan mucho en el día a día. Si hay apatía, sobre todo en esas actividades que de repente antes eran de placer o del gusto de ellos y ahora ni quieren participar, y te digo, ven, vamos a jugar en familia. No, yo me quedo en mi habitación. O ven, vamos a cocinar un bizcocho que a ti te gusta. No, yo no quiero, mejor lo hago en tu momento, o me da igual, tampoco la pasé tan bien. Y si ese aislamiento que mencionaba Leslie al inicio, si ese aislamiento que ya pasa más allá simplemente querer mi privacidad, sino que simplemente estoy como escondido en mi espacio. Entonces, ¿qué es importante? Si vemos alguna señal de alerta o alguna otra conducta que nos llama la atención como padres, buscar ayuda. No vamos a quedarnos sentados en casa esperando que se pase solo. Podemos dialogarlo, pero si vemos que no mejora, todo el equipo de orientación está disponible para tener contacto tanto con ustedes como con sus adolescentes y poder darle estrategias funcionales para este momento. Y es importante que ellos tengan esa red de apoyo. Nosotros como padres tener la red de apoyo de ese amigo, de ese familiar, de ese psicólogo que nos pueda orientar, que nos pueda apoyar y también motivarlos a ellos a tener su propia red de apoyo. Por ejemplo, en un momento yo le dije a mi hija, llama a tu prima, tiene una prima mayor, le dije, pero cuéntale eso a Gabriela, llámala a ver qué te dice. Entonces, ya la llamé y me sentí mejor. Entonces, o llama, tú has hablado con tus amigas hoy, dile que hagan un Zoom. O sea, a veces hay que motivarlos, hay que incentivar esa red de apoyo en ellos y también en nosotros, porque esto es una situación donde necesitamos, o sea, estamos aislados, pero somos seres sociales, entonces necesitamos ese acercamiento, aunque sea de modo virtual. Y bueno, para finalizar, queríamos compartir con ustedes esta frase que encontramos de Víctor Frank, que entendemos muy pertinente, no solamente para nosotros, sino para enseñar a nuestros adolescentes. Dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Para nosotros ha sido un placer pues, llevar esta charla para ustedes. Muchas gracias, Laura y Leslie, por su participación de esta tarde y por hacernos pues, ver todas las habilidades a nivel comunicacional que necesitamos los padres de adolescentes para poder comunicarnos con ellos en esta etapa difícil, que ya de por sí la adolescencia es una etapa de transición
Y entonces con este reto que nos trae el confinamiento, ¿verdad? Cómo estar ellos, pues cómo abordarlo, cómo hacerlo. Necesitamos nosotros estar regulados y tranquilos para poder acercarnos a ellos que están en su momento pues más difícil. Pues pasamos ahora a las preguntas, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y mientras las van poniendo en el chat o levantan las manos, ¿verdad? Para poder participar. Sí les tengo una pregunta que estaba pues ya en el chat a Leslie y a Laura. ¿Cuáles actividades ustedes sugieren para los adolescentes cuando están muy estresados, muy ansiosos, para relajarlos, tranquilizarlos? ¿Qué tipo de actividades se pudieran hacer en el hogar para promover una regulación emocional, que estén más tranquilos cuando están muy ansiosos, cuando están muy desregulados? Bueno, una recomendación que yo doy es buscar actividades que ellos naturalmente les gustan. Por ejemplo, si es un chico deportista, buscar un espacio donde pueda ejercitarse. Si es un chico muy artístico, pintar, dibujar, o sea, buscar esa cosa que le gusta, que le da placer y tratar dentro del espacio y el contexto que estamos de poder hacerlo. La relajación, la meditación, la respiración, son cosas también que calman. Laura, no sé, el contacto con la naturaleza. Claro, en eso iba a mencionar, el tema de la respiración es esencial. Ayudarlos a entrar en contacto con su respiración, escucharla, esa respiración diafragmática que viene, ¿verdad?, desde el vientre y que no está aquí desde arriba, que nos sentimos que nos estamos ahogando. Pero bueno, hay muchísimos ejercicios virtuales que se pueden realizar y que si desean más información, pues le podemos enviar ciertos links. Que lo ayude a tener un momento de silencio. Es difícil, sobre todo para el que no tiene el hábito, de repente parar y entrar en contacto con su respiración. Sin embargo, en ese momento vamos a invitarle a que entre en contacto con la respiración, que no se enfoque en parar los pensamientos, sino simplemente entrar en contacto con su respiración, porque es normal que los pensamientos sigan ocurriendo y le estén agobiando. Pero a medida que sigue estando en contacto y hacer esa respiración consciente, pues lo va a ayudar a relajarse. Otra pregunta que hicieron en el chat fue la siguiente: ¿cómo vamos a manejar los cambios de humor y el mal humor sin razón, que es típico del adolescente? Porque ni ellos se entienden. Bueno, este es un tema, bueno, como lo dice, este es un tema muy, muy común dentro de la adolescencia, el tema de los cambios de humor. Yo diría que es importante verbalizarlo también, lo que estamos observando, porque muchas veces los adultos pues hacemos, bueno, ya, ni le hago caso, o me enojo con él y reacciono yo como adulto. Pero si vamos al primer punto que comentábamos, el tema de empatizar, déjame conectar. A veces ese cambio de humor ni siquiera él mismo puede explicarnos por qué ocurre. Yo recuerdo unas chicas que una vez se sentaron en mi oficina y me decían, profe, yo llego molesta y ni sé por qué que estoy molesta. Pues bueno, es parte de su cambio hormonal y su cambio físico. Pues a verbalizarle, noto que estás triste, noto que estás molesto, noto que estás irritado, ¿qué pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Y también no tomarlo personal. O sea, esos cambios de humor, aunque ellos lo, vamos a decir, lo descarguen con nosotros, que somos los que estamos con ellos en la casa 24 horas, nosotros somos, vamos a decir, el receptor de esos cambios. El contenedor de todo eso que sale. No es realmente muchas veces con nosotros, sino que es con nosotros que se desahogan. Entonces, realmente tal vez no tomarlo personal y devolver con, si está rabioso, nosotros devolver con rabia, sino devolver con suavidad. A veces la palabra suave como que calma un poquito esa rabia o ese enojo y entender que son cambios de humor normales en la adolescencia y que hasta nosotros como adultos lo estamos experimentando en estas condiciones que son extremas realmente. Y como Vane decía, pues si yo quiero ayudarlo a lidiar con sus emociones, yo como papá, como mamá, debo estar regulada emocionalmente. Imaginemos, si mi hijo está irritado y yo también estoy totalmente irritado y grito, para nada voy a favorecer a que ese estado pues cambie. Ahora, si él está irritado, yo me mantengo en calma, en tranquilidad, le hablo mirándolo a la cara con un tono apropiado, le digo estoy aquí, te noto molesto, cuando estés listo para hablar, estoy disponible, o toma tu espacio para que te relajes, para que entres en contacto contigo nuevamente y luego conversamos. Yo creo que eso favorece bastante. Y el humor, o sea, vuelvo al tema de usar el humor. A veces nosotros queremos darle mucha seriedad a ese cambio de humor y analizar y decir, ¿y por qué te pusiste así? ¿Por qué respondes así? Y vamos a decir un análisis profundo del cambio de humor, cuando a veces cuando le decimos, mira muchacho, ven para acá, o mira, peínate, o sea,
cualquier relajo, cualquier chiste, hasta de cosas que sean esos chistes como internos de la familia o chiste interno entre ellos, a veces ya eso le saca una sonrisa y calma un poquito, vamos a decir, ese cambio de humor. Y quizás, y ahí hacer hacer el punto de que cuidar con esos chistes, que esos chistes vayan dentro de la dinámica de que va a ser bien acogido, porque de repente si el chiste entra en un contexto donde él se siente irritado por una situación y lo mira como una burla a su emoción, no va a ser bien recibido. Leslie lo plantea más desde esa cotidianidad de casa, desde ven, acércate, no pasa nada. Aún con el enojo, acepto esa cara, ven a ver la televisión con el enojo, no pasa nada. Aligerar un poquito el clima. Claro. Es un tono de voz afectivo, es un tono de voz tranquilo, no burlón, que es diferente. Claro, claro. También están haciendo esta pregunta, si ustedes conocen algún link de meditación para adolescentes, algún link que ayude pues a meditar, a relajarse. Sí, hay links, inclusive hay aplicaciones buenísimas. Está Calm y está Headspace. Son dos aplicaciones que, bueno, ambas tienen una modalidad que es gratis, luego pueden ir pagando, pero son sumamente ricas. Recuerdo que el año pasado utilizaba una que había descargado en mis clases, sobre todo porque muchas son guiadas y le va diciendo qué va a hacer en cada momento, con una voz, como dice Vane, muy suave, muy de acompañar. Y son aplicaciones que pueden estar en el celular, inclusive tú puedes designar, yo quiero solamente 1 minuto para relajarme, o quiero 3 minutos, o quiero relajarme porque me siento con mucho miedo, o porque estoy muy ansioso, y puedes discriminar. Y también en YouTube hay muchos videos de mindfulness y de meditación, y ellos pueden ir oyendo y ir viendo cuál les funciona. Claro. Preguntan también si es conveniente que se verbalice la situación de la crisis ahora o después que pase. ¿Cómo que se... O sea, que si el niño, si el joven está en crisis, ¿verdad? Por todo lo que se está viviendo. Que si se promueve en la familia hablar eso ahora o después que pase el confinamiento. A ver, pero ahora ¿qué está ocurriendo? Entonces tenemos que abrir lo que llega a la familia. Yo creo que callarlo sería volver de eso como un secreto, un tema tabú que nadie puede hablar. Nadie puede hablar de cómo nos sentimos. Vamos a esperar que esto pase. Y no sería justo porque sería invalidarnos a nosotros mismos emocionalmente. Pues claro que hay que abrir espacio de diálogo. Y vuelvo a respetar el ritmo de cada uno. No es que yo te voy a decir, ve, mijo, vamos a hablar ahora y ahora vamos a buscar la solución. Yo quiero hablar, yo entiendo que esto es importante. Hay técnicas de encuentros familiares donde un día en la semana toda la familia se siente, dialoga sobre temas de interés, que puede ser un espacio rico para ellos. Vamos a hablar de cómo vive cada uno este proceso. Y ahí viene también el yo como madre, como padre, ser honesto también con cómo yo me siento emocionalmente, porque entonces estamos muy abiertos a escuchar que mi hijo se sienta triste y yo apoyarlo. Pero cuando hablo de mí digo, no, yo estoy bien, estoy perfecta y lo manejo adecuadamente. Poder ser honesta y decir, a mí también me da miedo. Y claro que yo también me preocupé. Otra pregunta, por ejemplo, ¿uno habla estando enojado o uno espera regularse para hablar? Jamás enojado. Desde el enojo estamos reactivos y estamos desde una forma muy primitiva, que es de ataque y huida. Desde el enojo hablamos con emociones que van brotando sin ninguna regulación consciente de mis palabras y de el impacto que va a tener. Lo primero es calmarnos. A veces, a mí me gustó una estrategia que vi una vez en una charla de una persona que decía, los padres necesitamos tiempo fuera de nosotros. O sea, nosotros mismos poner en tiempo fuera. Ven, yo a calmarme. Y cuando yo esté listo para poder hablar y poder dialogar contigo, lo voy a hacer. Porque si hablo desde el enojo, no voy a construir. Al contrario, voy a reaccionar y probablemente este proceso de diálogo se va a volver un conflicto. Si, por ejemplo, se armó el conflicto, ¿verdad? Y la lucha de poder, ¿cómo después podemos, es una pregunta, retomar la relación con el hijo cuando quedó agrietada por el conflicto? ¿Cómo entonces retomamos de nuevo la conversación con ese hijo después de una lucha de poder? Ahí viene el tema del proceso de aprender a reconocer el error. Quizás a mí como mamá o a ti como papá, te percibes que en ese momento te dejaste llevar por el impulso y quizás hablaste de una forma inapropiada. Y yo creo que tener la humildad de uno decir, lo siento, me equivoqué y quiero que abramos esa conversación nuevamente. Quizás sin señalar que tú hiciste mal y de la parte de juzgar o criticar, sino yo quiero construir. Y ahí viene la parte de yo reconocer cuando hice algo que no fue apropiado. A todos nos ha pasado en algún momento en nuestro proceso de ser padres
que hacemos algo que luego miramos atrás y decimos, me equivoqué. Y yo creo que ser honestos con nuestros hijos y aceptar nuestros errores los ayuda a ellos a aprender de sus errores también. Y también a ellos, le da a ellos la apertura a ellos también reconocer sus errores, porque si nosotros como adultos tenemos vamos a decir, la humildad de reconocer cuando hicimos algo mal, entonces así le enseñamos a ellos la humildad también de reconocer cuando hacen algo mal. Y es importante también que ellos nos vean humanos, que ellos no nos vean como superhéroes que no somos. Yo a veces le digo a mis hijos, hoy no es un buen día, hoy no, ahora no es un buen momento. O sea, ellos nos pueden ver tristes, no pueden ver, o sea, esos sentimientos que le estamos pidiendo a ellos que verbalicen, nosotros también los podemos verbalizar con ellos y dar apertura a y darnos el permiso. Eso que tú dices, Leslie, es darnos el permiso, ser vulnerables. A veces vemos como la vulnerabilidad es una fragilidad en ser padres. Al contrario, ser vulnerable es parte de ser humano. Y en algún momento, claro, que tuve esta emoción y reaccioné de una manera que quizás no fue la apropiada, pero puedo venir a donde ti y puedo disculparme. Yo creo que cuando se crea ese espacio donde mamá... Le quita a ellos la carga de ser perfectos. Porque si nosotros nos vendemos como unas figuras perfectas, que se equivocan, entonces ellos tienen esa carga de que también deben ser perfectos. Pero si nos mostramos vulnerables, seres humanos con errores, que nos equivocamos, y yo uso mucho la frase, intentémoslo de nuevo. Cuando algo no sale bien, cuando queríamos hacer algo pero no funcionó, por ejemplo, un día que íbamos a un juego de mesa y salió mal y querían el mismo color del parche y se armó un lío, yo dije, espera un rato, se calmó y después volvemos. Vamos a intentarlo de nuevo. O sea, en la familia se trata de eso, de intentar las cosas de nuevo, porque somos todos seres humanos imperfectos. Hay una pregunta que dice lo siguiente. Vamos a decir, confinamiento nos ha hecho estar muy cerca de nuestros hijos. Y dice, ¿cómo podemos mantener este acercamiento cuando vuelva la normalidad nueva que vamos a tener dentro de una semana, cuando ya podamos salir del confinamiento? ¿Cómo mantener ese acercamiento? Yo pienso que esto es un aprendizaje para todos, de que estábamos llevando un ritmo muy acelerado y que realmente hay muchas cosas que veíamos como importantes o como necesarias, que realmente vemos que no son tan necesarias ni tan importantes. Entonces, yo creo que este ha sido un momento de priorizar, de poner la mira en las cosas más importantes y que podamos, luego que volvamos a la normalidad, permanecer un poquito con la mira en esas cosas más importantes y estas rutinas o estas tradiciones o estas cosas que hemos hecho en la cuarentena, de tal vez cocinar juntos, de jugar juntos, de ver películas, tratar de esos momentos, mantenerlos. Tal vez no va a ser con tanta frecuencia, pero sí rescatarlos y tratar de que se mantengan. Y tú sabes que ahí viene una parte bastante interesante de introspección de cada uno de nosotros, de análisis de qué me ha dejado esta cuarentena. No solamente mirarlo desde lo negativo y desde cómo me marcó negativamente mi vida a mi sistema familiar, pero también desde lo positivo. ¿Qué aprendí? ¿Cuál fue un aprendizaje que obtuve en este proceso? ¿Y qué quiero llevar para cuando lleguemos a una nueva normalidad, a una nueva vida fuera del aislamiento? Entonces yo creo que lo primero es ser consciente, hacernos conscientes de qué quiero traer a mi rutina. Y eso implica un trabajo diario, porque es cierto que fácilmente cuando nos reincorporemos, volvemos a una rutina que nos deja totalmente cerrado en un día a día y se nos olvida retomar esos hábitos que fueron totalmente positivos para el contexto familiar. Entonces, uno es hacerlo consciente y dos, como yo desarrollo un plan para en el día a día hacer de esto pues que se prolonga a través del tiempo. Y como tú decías, Leslie, quizá no es real que vamos a poder jugar todos los días con mis hijos o no vamos a poder cocinar toda la semana, pero ese espacio de cocinar para mí fue rico y por lo menos una vez al mes ese espacio se va a crear, que cada familia cree una nueva dinámica que quiere conservar. Y creo que todavía más rico sería conversar con nuestros hijos que ellos quieren conservar de este proceso de cuarentena que ha sucedido en la familia. ¿Qué realmente para ustedes, qué a ustedes les ha gustado de esta cuarentena de estar en familia? ¿Cuáles actividades que hemos hecho? Porque sé que esas son las importantes para conservar más adelante. Bien, por último, la última pregunta que hacen es la siguiente. ¿Cómo incentivo a mis hijos, verdad, a participar en las actividades familiares? Porque a veces lo hacen obligado porque prefieren estar en los electrónicos.
con eso terminamos. Es un reto, Leslie, ¿verdad? Este es el gran reto, el tema de que no sea obligado. El gran reto de todos los padres y tratar, es un intento de llamarlos, de atraerlos, vamos a decir, de atraerlos suavemente, de atraerlos, ven que te va a gustar, ven que va a ser divertido, ven que yo sé que esta película te va a encantar. Es, como yo siempre digo, con los adolescentes una danza entre la rigidez y la flexibilidad, entre que ellos decidan y nosotros también decidimos. Llega un momento en el día donde es una regla, por lo menos, o sea, así yo lo hago, apagar los electrónicos, o sea, desconectarse. Es un momento de desconexión y entonces eso vamos a decir, por default, los obliga a incluirse en esa dinámica familiar. Y también, o sea, vendérselo como, tratar de atraerlos, de vendérselo como un momento que va a ser divertido, que le va a gustar, que este juego no es lo mismo sin ti, ven que yo te necesito, que tú eres de mi equipo. O sea, hacerlo con esa suavidad, como los publicistas, como los comerciantes que venden el producto. Pero llega un momento donde el padre es el padre que sabe que ese chico tiene 10 horas pegado a una pantalla y que es momento de parar. Entonces, también ahí entran las dos caras, la flexibilidad de no decir, no, tú tienes que jugar este juego de mesa ahora porque es obligado, pero sí decir, mira, en 10 minutos yo quiero que hagamos otra cosa, tú me dices qué tú quieres hacer, si vemos una película, si hacemos una receta, o sea, darle esa ilusión de alternativa, de que ellos están eligiendo hacer algo, pero sabiendo que es un momento familiar y un momento de desconexión de la tecnología. Inclusive ahí, Leslie, en esa negociación y en esa flexibilidad, hasta el momento de hacerlo, porque a veces yo como madre o como padre elijo, vamos a hacerlo ahora, pero de repente el chico había pautado una reunión en Zoom con toda su promoción. No tenemos que ser rígidos, de que ahora es que es el momento de familia, vamos a dialogarlo, queremos hacer esto, que elegimos entre todos, ¿cómo podemos hacerlo? ¿En qué momento les conviene? Y poner un horario. Y como dice Leslie, pues un poquito venderle la idea y conectar con lo que a ellos les gusta, esa parte es esencial. Si viene de lo obligado, de que venga a jugar esto, porque es lo que tenemos que hacer todo, y que no lo sienten como algo que pudieron ellos transmitir su deseo, pues lógicamente van a mostrar más resistencia. Y no siempre, Bueno, pues no muchas siempre, gracias. sí, no siempre llevarlo a ellos a lo que nosotros queremos, sino a veces nosotros movernos hacia lo que ellos hacen. Como lo del TikTok, por ejemplo, mi hija es súper deportista, que yo no soy, y ella todos los días hace un video de ejercicio. Y yo dije, bueno, voy a tener que hacer el video de ejercicio con ella para hacer algo con ella. Y salió de lo más bien, y fue un momento en que hablamos y compartimos. Entonces, a veces no es siempre atraerlo a ellos nosotros, sino también nosotros movernos un poquito hacia ellos. Gracias Laura y Leslie por esta tarde tan enriquecedora y por toda la participación que hemos tenido de los padres, por todas sus preguntas. Así es que pues nos despedimos ahora mismo y dejo la palabra a la doctora Leonor para ya dar el último adiós a toda la comunidad. Gracias por estar aquí. Darle las gracias nuevamente, ha sido fascinante, sobre todo por lo práctico que han sido todas esas recomendaciones. El próximo webinar será dentro de 15 días, Dios delante el jueves en 15 días, y va a estar más centrado en el área de primaria, pero todos son muy bienvenidos. Solamente decirles que de cómo nosotros como adultos ahora manejemos en nuestros hogares todas estas recomendaciones y esta vivencia, nuestros hijos el día de mañana podrán hacer lo propio en caso de una situación que se presente similar, sin que nosotros tengamos que entrenarlos, o sea, con la forma que nosotros abordemos, de manera con cierta calma, proactividad, tranquilidad, etcétera. Ellos van a aprender eso para el día de mañana tener en su haber cómo uno enfrentarse ante una situación difícil, una crisis. O sea, ellos se están educando en la resiliencia sin que se les hable sobre eso, con la sola vivencia que ustedes puedan propiciar en el hogar. O sea, que tiene un sentido de trascendencia enorme el cómo cada familia pueda experimentar y vivir esto con sus hijos. Que Dios les bendiga a todos, gracias por estar y nada, nos vemos Dios delante en todos los espacios que Lux Mundi está abriendo virtualmente para toda la comunidad. Gracias.